Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are. ¿Qué tal, amigos? Empezamos con nuestro programa Entre Amigos. Como siempre, con Erika Vicente, Javier Zorrilla, el que les habla César Bejarano, les damos la bienvenida al programa Entre Amigos vía derezoradio.com. Y aquí estamos, después de una reparadora y necesaria semana de descanso, totalmente full, llenos de energía, para compartir un nuevo programa con ustedes. Entre Amigos, empezamos. ¿Qué tenemos hoy día? Titulares: Venezuela, hora cero. El tuitazo de las mujeres. ¿Volvió la prensa chicha al Perú? Esos son los titulares de Caja de Pandora, amigos. Regresamos. Caja de Pandora, Entre Amigos, iniciamos. Venezuela, hora cero. Muy difícil la situación hasta ahora en la capital venezolana. Ustedes pueden apreciarlo, la policía dispersando a ciudadanos con gases lacrimógenos. Hay que decir que hace algunos segundos esto era prácticamente una batalla campal por varios costados que estaban llenos de ciudadanos que se estaban intentando movilizar hacia la Asamblea venezolana. Pues llegó la tanqueta, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Por qué hora cero? Porque en el lado económico los precios del petróleo han caído y ya no hay mucha torta por repartir. Y cuando no hay torta por repartir, la gente se pone brava, Hay dificultades en la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, eso es caldo de cultivo para que el ambiente político se caldee. ¿Y de qué manera se ha caldeado? Lo que tenemos en realidad son tres grandes sectores en la población venezolana, que es la depositaria de la voluntad popular y la fuente de la legitimidad social de cualquier modelo político o de cualquier tipo de gobierno. ¿Qué ha pasado? Tenemos en la oposición casi a un tercio de la población venezolana votante, en el oficialismo otro tercio, y los que se abstienen, no han ido, etcétera, son más o menos también otro tercio. En cualquier caso, es un número significativo de pobladores. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que unos se están atacando y difamando a los otros, y viceversa. Y hay unos neutrales que están ahí siendo víctimas, ¿no?, de la represión y de los atentados que están viniendo por un lado y aparentemente por el otro. Entonces, ¿por qué digo hora cero? Porque se ha hecho inmanejable y las respuestas que dan al gobierno no tienen legitimidad social. La Asamblea Constituyente no estaba contemplada en la Constitución, esta que ha convocado Maduro, y tampoco ese plebiscito simbólico que hizo la oposición. Entonces, no hay una opción cuya legitimidad esté absolutamente confirmada, autorizada. Entonces, ese es el problema. Y parece ser que si se sigue utilizando la fuerza, la represión, ya se está en una dictadura, porque ha habido un golpe de Estado, porque se ha actuado en contra de la Constitución, pero también la oposición está asusando, ¿no? Entonces, parece que no hay manera de entenderse. Los dos líderes de la oposición ya fueron encarcelados también. Claro, hay que recordar que Leopoldo López anteriormente fue encarcelado por un intento golpista, ¿no? Él representa lo que es la extrema derecha, la derecha conservadora venezolana. El líder Capriles, que representa pues al centro político, ¿no?, ideología política hablando de Venezuela, siempre invita a llevar a cabo nuevas elecciones, ¿no? Sin embargo, los grupos radicales de ambos lados no le escuchan, ¿no? Hay una posición sobre ese punto. Ahora, la Constitución permite que el presidente pueda convocar a elecciones, ¿no? Si es que, digamos, no hay legitimidad
legal de parte del Estado en este momento. Pero acá hay más, ¿no? Hay un tema de injerencia de Estados Unidos por el tema del petróleo, hay intereses empresariales, ¿no? Pero también hay problemas de gobierno mismo y lo más probable, siempre la tesis que yo tengo es que todo dictador se vuelve un genocida en el tiempo, si es que no lo es ahorita, lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos un gran problema, que la única manera, como yo lo veo, es que tiene que convocarse nuevas elecciones presidenciales y también del Congreso. Así es. Pero algún acuerdo van a tener que llegar para que ocurra eso, porque son tres grupos que están distanciados y que no se ponen de acuerdo, y esto está llevando al caos y que la población pague los platos rotos, ¿no? Entonces, además, me parece que el gobierno populista de Chávez, que inició Chávez y que ha seguido Maduro, tampoco es el mejor modelo, porque la gente está acostumbrada a tener cosas sin mucho esfuerzo. Entonces hay... Así es, entonces ese es el gran problema, porque aun cuando se haga un referéndum o elecciones universales, se va a votar entre dos modelos viejos, ya probados, y que los dos han fracasado desde el punto de vista de empoderar a la población y de asegurarle la satisfacción de sus necesidades. Así que se necesita otro modelo económico y otro modelo político, democracia real y sociedad humanista. Y de la crisis venezolana nos vamos a el tuitazo de las mujeres. Erika, cuéntanos, ¿qué ha pasado por ahí? Este lunes 31 de julio, en el Twitter se vivió un momento histórico por la lucha por los derechos de las mujeres. Más de 1 millón de retweets tuvo el hashtag Ministra Feminismo Es. Y fue tendencia ese día y se trató de dar una clase de feminismo a la flamante ministra de la mujer, ¿no? Ana María Choquehuanca. Lo que pasó es que la ministra culpabilizó a las mujeres de la crianza de los hombres machistas. Yo no tengo sesgo feminista, en verdad. Creo que el machismo tampoco es bueno. Yo me voy siempre me he ido por la igualdad de oportunidades. Fueron estas declaraciones las que generaron una ola de críticas hacia la flamante ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. Además, ella dijo que las mujeres necesitan más mercado, el tema del mercado, la economía y autoestima. Sin embargo, sabemos que el Perú es el tercer país del mundo con la cifra más alta de feminicidio. Entonces, el colectivo Ni Una Menos y Paro Internacional de Mujeres organizó este tuitazo que se dio entre las 12 y las 2 de la tarde. Entonces ha sido muy interesante porque se le ha dado clases de feminismo a la ministra. Han habido muchos tweets al respecto. Y en base a eso y motivado por eso es que se está convocando a una marcha por los derechos de las mujeres, ¿no? A un año de la marcha del año pasado, Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos, está convocando esta movilización este sábado 12 de agosto. Y la concentración va a ser en el Campo de Marte a las 2 de la tarde. Bueno, la verdad que me alegra mucho de que el colectivo Ni Una Menos se haya pronunciado, le ha dado una clase magistral a la ministra, que realmente ha mencionado hace 2 días, ¿no?, que va a continuar las políticas, ¿no?, de defensa de los derechos de la mujer que la tenía la anterior ex ministra Ana Romero. Ahora, lo más interesante de todo esto es que dentro de esta clase le ha hecho ver que el hecho de que la mujer sea independiente económicamente no significa que no vaya a sufrir, ¿no?, el maltrato o la violencia de parte del hombre. Esto va mucho más allá de tener libertad económica, ¿no? Exacto. Pero además es interesante porque una acción civil se ve reflejado en un cambio en la mentalidad, digamos, de la ministra también, ¿no? O en su respuesta política. Además, sí, parece un exceso, pues imagínate, culpar de machismo encima a las mujeres. Sí. Ya eso, Menospreció la lucha, ¿no? La lucha de las mujeres por la igualdad. Prensa seria versus prensa chicha. Parece que volvió la prensa chicha.
¿Cómo es eso, César? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, la ministra de Educación, ¿no?, fue sujeto de titulares durante la semana vía el diario Exitosa. Pero quiero hacer un paréntesis, ¿no? Diario Exitosa hasta el mes de julio tenía como director a Juan Carlos Tafur. Él renunció y quien ha vuelto, o quien a las andadas, es Martín Valdivia, quien fuera el director del Chino y el Men en las épocas de los 90, cuando nos tenían lleno de psicosociales, ¿no? El fujimontesinismo. O sea que la cabra tira al monte. Así es. Y ha seguido con esta actitud difamadora, ¿no?, contra la ministra de Educación, el tema de su hijo, y anteriormente también había sacado otros titulares que también son falsos, ¿no? Gallina que come huevos hasta Aunque cuando les queman aunque le quemen el pico, dice el refrán, ¿no? ¿Ah? Claro, lo más interesante de todo esto es que personajes como Mijail Garrido, que es el director del diario Altavoz, ¿no?, está invitando a los medios de comunicación serios, formales, que no solamente hacer un pronunciamiento, sino un cierre a puertas contra esos medios truchos, paquines, que se prestan, ¿no?, a intereses subalternos. Porque desafortunadamente hay gente que, bueno, se desinforma, y estos medios son los que generan más violencia, generan odios y todo eso. Inclusive al hacerle ver a este periódico su equivocación, ellos no han querido reconocer. Ellos han seguido con el tema de, dice, ya no ponen beca 18, sino ponen beca nomás. Así es. Entonces se nota que están haciendo un psicosocial, ¿no? Así es. Y para nosotros como humanistas la manipulación mediática es serio, ¿no? Porque ahora le llaman el cuarto poder, pero si el cuarto poder, en lugar de estar al servicio de informar verazmente a la población, la está engañando de esa manera, porque solamente pone titulares y la gente solamente lee titulares, entonces estamos ante una situación que debe de cambiar. Más bien alentamos aquí a la gente a que no se deje engañar y a que vaya más allá de los titulares. Y eso implica cruzar información, leer diversos medios de comunicación, sobre todo los serios, leer a buenos columnistas, ¿no?, periodistas serios, prestigiosos, ¿no?, y no cegarse en temas ideológicos, porque eso también te limita en tener una información exacta. Así que también el sistema educativo debería de enseñar a los chicos a ver cómo se defienden de la manipulación mediática. Bueno, felizmente los chicos utilizan muchos medios alternativos, ¿no? Así es. Entonces el acceso a internet, que ahora está tan democratizado, creo que es interesante para poder ver la variedad de opiniones y de noticias. Entonces uno puede contrastar rápidamente. Sin embargo, necesitamos que haya más medios alternativos y que la gente se preocupe por llegar a la verdad. Para terminar, el bequeo con la frase de Augusto Álvarez Rodríguez, que dice: poco exitosa el retorno de la prensa chicha, porque hoy en día están las redes sociales para estar bien informados y no dejarnos engañar. Con esto, amigos, terminamos nuestra secuencia Caja de Pandora. Regresamos. Queridos amigos, entramos a nuestro segmento Punto de Quiebre y nuestro titular es Salud y Educación sin brújula. ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo dura ya? ¿Hay visos de solución? ¿No hay visos de solución? Vamos a tratar este tema para todos ustedes. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción. En Perú han pasado casi 50 días desde que los maestros de Cusco, al sureste del país, iniciaran una huelga indefinida. Entre otras condiciones, exigen el incremento del presupuesto para el sector, la derogatoria de las leyes contra la estabilidad laboral de los maestros y también mejoras salariales. El señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, prometió cuando estuvo en campaña hacer una revolución social y básicamente fortalecer los temas de los sectores de justamente salud y educación. ¿Y qué dijo en su discurso de Fiestas Patrias? Poco a poco
casi nada. Entonces, en lugar de dar una respuesta seria a las demandas de los profesores y a las demandas de los médicos, simplemente escamoteó el problema. Bueno, los problemas en salud ya son bien sabidos, ¿no? Actualmente tenemos muchas deficiencias, tenemos mucha gente queriendo atenderse y no se atienden, y ahora se agrava la situación ante la huelga de los médicos y también de otro personal médico como son enfermeras, etcétera. Entonces, la población de menores recursos es la que está sufriendo más. Y además, hace poco tuvimos la noticia de un intento de privatización de salud, ¿no? Porque Salud ha promulgado el 20 de julio pasado la aprobación de la creación de un comité de promoción de la inversión privada en salud. Entonces, es un grupo de trabajo que busca alcanzar alianzas público-privadas para brindar estos servicios de salud. Esto ha sido rechazado por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social, porque asegura que este es el inicio de una privatización, así como nos quieren hacer en realidad, muy probablemente nos están queriendo introducir un modo, un sistema de hacer salud, es decir, nos están llevando poco a poco, o nos quieren llevar poco a poco a pagar los servicios de salud que deberían ser gratuitos y que han sido gratuitos hasta hoy. También sabemos que en el caso de SIS, por ejemplo, tiene deudas millonarias y que no va a poder, que hasta ahora no pueden pagar debido a que está tercerizando muchos servicios, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el número anterior. Entonces estamos viendo que el tema de salud está colapsado. Claro, y eso, una prueba de la crisis es justamente el ex asesor, ¿no?, del Ministerio de Salud, que entró, Carlos Moreno, ¿no?, y que nos demostró todas las falacias y la corrupción que hay dentro del Ministerio de Salud. Y ahora, privatizar los servicios, que va a implicar de que algunos funcionarios públicos pongan montos exorbitantes, ¿no?, por una atención. Vamos a suponer un paciente que va por una bronquitis, le va a poner pues el costo de ¿cuánto? 1.200 soles, cuando de repente ha gastado solo 200 soles por genéricos. Entonces, a ese nivel vamos a llegar desafortunadamente, porque no tenemos una Contraloría que funciona, no tenemos un sistema de control interno dentro del mismo ministerio que combate la corrupción, ¿no? Y tenemos, por supuesto, funcionarios y, al parecer, un sindicato que tampoco denuncia la corrupción. Eso, sí, el tema de la corrupción está en todos lados, ¿no? Además, a demandas concretas, tan concretas como la que tienen los maestros y los médicos, porque son demandas de ingresos, basta decir que la canasta familiar está alrededor de los 4.000 soles y que el sueldo de un maestro, por ejemplo, está en 1.200. Entonces, un servicio tan importante como el de salud y como educación, no pueden pues las personas que lo brindan estar por debajo de la canasta familiar en sus ingresos. ¿Y cómo se resuelve? También proponiendo cosas muy concretas. ¿Hasta cuánto se puede subir? ¿Cómo va a ser el cronograma de los pagos o de los sueldos para llegar a la cantidad? Eso es un diálogo que tiene elementos muy específicos, además, por supuesto, de otras demandas que tienen los medios, pero esa es la principal, creo yo. Bueno, sabemos que los maestros están protestando por estos sueldos de hambre que muchos de ellos están recibiendo, ¿no? Tienen sueldos de 1.200 soles, por ejemplo. Una gran cantidad de docentes en el sur del Perú, como Cusco, Puno, Madre de Dios, han radicalizado la protesta y ya llevan más de 50 días en huelga. Sin embargo, el Ministerio de Educación no da avisos de solución. Esta semana que pasó han llegado muchos docentes desde Ancash, Junín, Huánuco, Puno, Madre de Dios, etcétera, muchas regiones, y también de la sierra,
y también de valles amazónicos, ¿no? Queriendo hablar con la ministra Martens. Claro, acá hay dos puntos. Uno, que el Estado, el gobierno actual, permite, ¿no?, que los huelguistas en las regiones se incrementen, ¿no?, de diversas áreas, tanto de la parte de médicos, enfermeras, obstetras, personal administrativos, ¿no? Y obviamente el perjudicado es son los pacientes, pero también yo sí me atrevo a hacer una jalada de orejas, porque yo recuerdo, me parece que en el gobierno de Toledo salió el sindicato a hacer una huelga para pedir la cabeza de funcionarios públicos corruptos, cosa que no se hace. En el caso de salud, específicamente hablando, sabemos que la corrupción está fuertísimo ahí, por medicamentos, por equipamiento, por infraestructura, por todos lados. Pero ¿y por qué no denuncia eso el sindicato? Por un lado, y por otro lado te dicen no hay plata en el presupuesto para subir, pero y toda la plata que se va por la corrupción, si se controlase la corrupción y se repatriaran también capitales que se han ido del Perú y que no se han repatriado todavía, son millones de dólares, y con eso se podría financiar una mejor condición de vida para los maestros y para nuestros médicos. Y además es incoherente, ¿no? Incoherente negar un sueldo, yo veo adecuado, de 4.050 soles a maestros, y que los congresistas tengan los sueldos que tienen. O sea, no se comprende. Yo entendería si los congresistas tuvieran los mismos sueldos de los profesores, y los profesores quisieran tener más. Entonces, yo creo que eso evidencia la desigualdad que existe, y la corrupción, y la falta de una democracia real. Porque en una democracia real los congresistas no tuviesen los sueldos que tienen. Así es. Y por otro lado, en una postura humanista, la salud y la educación son dos valores fundamentales que tienen que estar priorizados en el presupuesto nacional. En este momento los presupuestos de salud y educación son bastante bajos en relación a la media de la región. Entonces nosotros decimos, todo en favor de la salud y la educación gratuita y de calidad para los peruanos, porque esa es la única manera de igualar a la población, para que la propia población vaya desarrollando sus potencialidades. Pero si tú tienes una salud dispareja y una educación dispareja, unos van a estar más favorecidos y otros más desfavorecidos. Entonces, si estamos hablando de democracia real, el lado económico, igualando las condiciones de salud y de educación y de trabajo, es fundamental. Claro, porque la educación y la salud es la base para el desarrollo de las personas. Y además podemos ver que el Perú gasta en defensa, por ejemplo, en armamentismo, que de todas maneras tienen que reemplazar las armas obsoletas. Entonces ese dinero tendría que ir directamente a salud y a educación. Y bueno, de todas maneras está impactando pues la corrupción, que hay que cortarla. Bueno, amigos, con esto terminamos Punto de Quiebre. Regresamos Entre Amigos. Entre Amigos, ahora nuestro bloque Tiempos de Cambio. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema de la experiencia guiada, la pareja ideal. Antes que nada, un poco qué es una experiencia guiada, ¿no? Para orientar a nuestro público. Bueno, ustedes seguramente se han encontrado que cuando se han enamorado de alguien y todavía no se lo han dicho, ustedes han estado imaginando a esa persona, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo la van a abordar? ¿Qué le van a decir? ¿No es cierto? Y después de que lo han hecho, han seguido pensando en ella, y uno desarrolla como películas adentro de uno, en donde uno se ve con la otra persona haciendo las cosas que desea. Idealizas hacer con la persona que te interesa, ¿no? Que te gusta. Visualizas, idealizas, ensueñas, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo lo toma esta técnica que se llama la experiencia guiada para hacerla y ver ahí qué tanto y qué tan importante es esto de la pareja ideal. ¿Existe? ¿No existe? Porque uno proyecta en otro las cosas que uno no puede sentir por sí mismo. Lleva a la decepción, porque muchas veces uno idealiza
pero y después te encuentras la realidad y dices, oye, esto no corresponde con la imagen que yo tenía dentro de mí. Bueno, todas esas cosas se van trabajando en la experiencia guiada, la pareja ideal. Y no sé, ¿qué experiencias han tenido nuestros amigos aquí con eso? Yo creo que la experiencia guiada, la pareja ideal, es interesante cuando uno necesita esclarecerse sobre esos temas. Muchas veces hemos tenido experiencias no tan favorables, que es, creo, la mayoría, ¿no? Respecto de la pareja, andamos buscando algo y buscando a las personas que calcen exactamente, ¿no? Decimos que buscamos la media naranja. Entonces, bueno. Y al final muchos se conforman con el medio limón. Y sí, ojalá que uno se conformara, porque en realidad quizás es muy difícil encontrar a una media naranja, quizás no existe, pero bueno. La experiencia guiada trata de definir cómo es que uno cree que debe ser ese complemento que uno necesita para la vida, ¿no? Así es, la experiencia comienza estando en un campo de juegos, estos juegos mecánicos, y hay un gigante al que se llama Gargantúa, con una boca enorme que se abre y se cierra, y por ahí pasan niños y salen por la parte de atrás del gigante como en un tobogán, pero también hay una parte para adultos. Entonces los adultos entran y descienden por el interior del gigante hasta la zona del estómago, por ejemplo, y ahí se imaginan restaurantes, qué sé yo, pero bajan un poco más del estómago y llegan a la zona del vientre, a la zona de los impulsos eróticos, de los impulsos sexuales, y entonces hay un fuego ahí, hay toda una ambientación, y en esa ambientación aparece, vamos a poder ver esa imagen que tenemos nosotros de la pareja ideal, qué características tiene, si realmente las personas con las que estuvimos concordaban o no, las separaciones muchas veces y las nuevas relaciones siguen tratando de alcanzar esa pareja ideal y aparentemente que es inalcanzable, porque entonces uno le exige al otro que sea como al otro como uno quisiese, pero el otro es una persona independiente, también tiene su propia imagen, y entonces ahí se producen los desencuentros, y comprender eso es importante para no ser tampoco tan exigente con el otro. Sí, y en este caso la experiencia trata de disolver esos desencantos que hemos tenido al no poder encontrar ese personaje ideal. Entonces es muy interesante porque este tipo de desencantos o desencuentros muchas veces definen direcciones en la vida de las personas, ¿no? Se la pasan toda la vida buscando esa persona ideal, entonces prueban con una, prueban con otra y van de desencanto en desencanto. O a veces la decepción es definitiva y muchas veces llega hasta la enfermedad o el suicidio en los casos más extremos, ¿no? Claro. O sea, no es un tema menor en todo caso. Entonces, bueno, les recomendamos que puedan experimentar esta experiencia guiada, la pareja ideal, y la pueden encontrar, pueden googlear experiencia guiada, la pareja ideal, y van a encontrar el audio. Se ponen muy cómodos, se pueden echar en sus camas y prenden el audio y siguen un poco este relato. Bueno, esa es la recomendación. Y lo más importante, después nos comentan vía Facebook en la página oficial de Entre Amigos. ¿Cómo les fue? Bueno, con esto terminamos nuestro bloque Tiempos de Cambio. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling. Stand by me, no matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand
the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear, just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, well, she tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby. So darling, darling, stand. Oh, stand. Oh, stand. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by me. Come on, stand by me. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you, yeah, stand by me. Hey, yeah. Thank you, thank you.